Tienen que tener todos presentes que el Estado puede dar sus recursos, puede dar sus servicios, sea vía concesión, sea vía contrato de explotación, etcétera, modalidades que hay de contratación de los años 80, modalidades que hay de contratación ahora, pero que hay una transición, pero la transición no empieza a partir de que se vence la fecha, la transición empieza antes para llegar a esa fecha, y eso es lo que sostiene Walmer, y eso es lo que se invita a todos los funcionarios públicos de todas las dependencias centralizadas, descentralizadas y autónomas a que verifiquen la periodicidad de los contratos, servicios, concesiones que tienen ustedes bajo su control. ¿Ya? ¿Por qué bajo su control? Porque el Estado, la administración pública, nunca entrega totalmente al particular la administración de forma total. Siempre el Estado se reserva el control para que estén al tanto. Y definitivamente, pues lamentablemente este grave error, que podría llegar inclusive a tener un tufito a corrupción, ¿ya? Puede llevar realmente a causar un caos. Quisiera que viéramos en pantalla, por favor, esta imagen la obtuve de la cuenta de X, antes Twitter, del licenciado Diego Sagastume. Ha sido invitado aquí con nosotros en el programa. Claro. Y él hacía mención y colocaba la imagen de un tuit del presidente Bernardo Arévalo del 3 de abril de 2024. Como ahora tenemos en Spotify, tengo que leerlo. ¿Ya? Textualmente coloca el presidente Arévalo un pronunciamiento ya como presidente de la República. Que quede claro, 2 puntos. El contrato de la empresa petrolera Perenco en Laguna del Tigre, que vence en 2025, no va a ser renovado. O sea, él desde abril 2024 tiene claro que no lo va a renovar. Y viene con el plazo que tiene usted y que ha citado. Pero hay un contexto más que me gustaría incorporar a eso que acaba de leer. El artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, el decreto ley número 100, perdón, no lo tengo aquí a la mano, aquí lo tengo, 109-83, establece que el Estado tiene 2 opciones: explotar en forma directa el petróleo. Correcto. O llevar a cabo su ejecución a través de una licitación, a través de un contrato particular. Eso es muy importante. Y ahí viene el aspecto. Si lo integramos ahora al artículo que relacionaba anteriormente del reglamento, prácticamente ellos no pueden presumir el abandono de operaciones en la explotación petrolera. Necesita un acto de autoridad que determine que el Estado de Guatemala ha decidido, ¿sí?, el abandono de operaciones de explotación, para que esta disposición sea el presupuesto jurídico necesario, el acto de autoridad necesario, que dé como consecuencia los demás instrumentos que el mismo reglamento prevé. Ese es el detalle, ese es el punto acá. Patogos de gobierno, mire, pues se los puede explicar más despacio el Walmer si necesitan, o lo pueden poner de nuevo el video así en menos tiempo y velocidad para que les dé tiempo. Apúntenlo ahí porque van a tener que corregir todo eso. Si no, volvamos a ver la segunda parte, cabal, que congenia con lo que usted dice. Las instituciones de gobierno, estoy leyendo el tuit del presidente Bernardo Arévalo de fecha 3 de abril de 2024, 9:32 p.m., así va a ir a acostar. Las instituciones del gobierno velarán por el cierre ordenado de las operaciones de Perenco. El cierre ordenado de las operaciones de Perenco en Laguna del Tigre. Y no se permitirán operaciones petroleras en ningún área protegida del país. Entonces son 2 cosas diferentes. La explotación petrolera la puede hacer el Estado a través de una empresa pública estatal o de una dependencia del ministerio. El Estado presta sus servicios públicos de forma directa y también puede prestar los servicios de explotación o de servicios públicos de forma indirecta, a través de la autorización, de la licencia, de la concesión. Hay varias modalidades para esto. El presidente desde abril 2024 dejó su postura, pero parece que se le olvidó la tarea, porque llegó al 12 de agosto de 2025 y dice, emergencia. Vuelvo a poner en pantalla mi conclusión. Gobierno declara como emergencia su propia incapacidad y genera corrupción. Tiene que tener cuidado porque en esos acuerdos está declarando su propia incapacidad para poder hacer, y todavía con esto de que es ilegal. Le sumo a lo que usted decía, algo que yo publiqué en redes sociales y lo puse textualmente. Administrar y operar no está establecido como una emergencia.
Tienen en pantalla una parte del texto del artículo 44 de la Ley de Hidrocarburos, el decreto ley que ya el licenciado hizo la referencia 109-83, donde textualmente establece que no está sujeto a las disposiciones legales contenidas en el decreto 1748 del Congreso de la República. Esa es la Ley de Servicio Civil, no estaba sujeto a eso, ni a las que regulan la contratación de, y hago la lista ahí abajo, miren pues, de personal, de bienes, de obras, de estudios, de diseños, asesorías y consultorías. Ojo, 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 ojo. Ahí no aparece en ningún momento que sea una excepción administración y operación. Vuelvo a ser enfático, gobierno, están yendo por una ruta totalmente ilegal. Recondúzcanse a la ruta legal. Dejen las consecuencias que van a quedar los funcionarios vinculados por 20 años, todos los que participan en esto. Pero técnicamente le arruinaron el futuro a muchos profesionales de los que participen en esos expedientes ilegales. Se están paseando, como decimos en buen chapín, están arruinando la carrera de gente que no sabe a veces lo que está haciendo, que ya eso ya lo hace responsable, porque por ahí siempre he leído que el primer acto de corrupción que comete un funcionario público es asumir un cargo para el que no estaba preparado. Si a eso le sumamos LIC, porque usted tiene la otra versión también complementaria, no, la suya es la más importante, yo solo le aporto estas. Un reglamento no es superior a una ley. El acuerdo gubernativo 167-84, el reglamento de la ley, establece que la emergencia son incendios, pérdidas de control, derrames y otros similares. En ningún momento está diciendo que la incapacidad del presidente Bernardo Arévalo y su equipo, bueno, sí es una emergencia, pero no una emergencia establecida aquí en la ley. Y si quiere un poco más, porque no queremos saturarlos de legalidad, al final de cuentas es un tema con un enfoque para aportar, es importante tener presente la secuencia que el licenciado les explicó. En 1980, lo voy a poner en pantalla, estábamos bajo la Ley de Compras y Contrataciones, el decreto 35-80. Y la Ley de Hidrocarburos es del 83. Entonces la Ley de Hidrocarburos responde al marco general vigente en ese momento. Vean en pantalla cuáles son los casos de excepción que se contemplaban en esa época. Y en el artículo 28, inciso cuarto de la ley vigente en esa época, se consideraba una situación de emergencia que cause, mire, la suspensión de servicios públicos. Y esa situación de emergencia no se declara en un acuerdo ministerial, se declara en un acuerdo gubernativo tomado en Consejo de Ministros. Pero esa ley fue derogada en 1992 por la ley vigente de Contratación del Estado que no establece esta situación. Por lo tanto, el ministro está incurriendo en una ilegalidad magna y está metiendo a problema a todos los guatemaltecos, poniendo en riesgo todo lo que pasa en ese espacio y con los recursos petroleros de Guatemala. Esto sí se está saliendo de control para todo el Estado de Guatemala. Ya no es el gobierno ni el Ministerio de Energía y Minas. Esto es para afectar a todos, Wilmer. Sí. Y por eso es que la urgencia, y para eso es este programa, para poder aportarles también por dónde van, y definitivamente van por la ruta equivocada. Sí, definitivamente. Y además del análisis que definitivamente los distintos departamentos, direcciones o jefaturas jurídicas de las entidades o bien órganos que intervienen, tienen que realizar a conciencia precisamente cuáles son las consecuencias y determinar los procedimientos, porque como yo siempre he dicho, nosotros siempre hemos dicho acá, en la administración pública no existe la improvisación. Todas las acciones están debidamente programadas, están planificadas. Y lo que hemos hablado en otros programas, definitivamente la misma legislación tiene las directrices que tienen que abordar prácticamente. Porque solo en complemento a lo que exponía el licenciado, definitivamente en el mismo acuerdo gubernativo que estamos en este momento mencionando, que es el 1034-83, tenemos que tomar en consideración, vea lo que establece.
En el artículo 280 tenemos la preparación para futuros trabajos de explotación. Tenemos en el 281 de este reglamento plan de transferencia de los activos que tiene la entidad privada que van a pasar a la administración del Estado y determina las directrices, los lineamientos. Y vea, lo que nos interesa en este momento, por eso es que he enfatizado mucho en el tema del abandono. Plan de abandono de operaciones, el artículo 282. Todo pero, en el reglamento. Sí, pero y vea, o sea, vea solo tienen que leer el reglamento. O sea, tampoco tienen que ir a buscar una biblioteca petrolera. No. Todo está en el reglamento. O sea, solo tienen que seguir la secuencia del reglamento y no se pierden. Así es. Y vean lo que establece la literal A. El taponamiento o cementación de pozos. Un programa de limpieza. Remoción de instalaciones que representen un peligro para la movilización de los vehículos. Todas las demás necesarias para resguardar la seguridad de las personas. Lo que se ha demandado, lo que se ha exigido en algún momento por parte de la población en estas semanas, que efectivamente se establezcan los instrumentos. Pero pareciera en algún momento que estábamos en un barco a la deriva, o estamos en un barco a la deriva, porque al final esta semana esperaba en algún momento que se emitieran las disposiciones correspondientes que nos dieran claridad en la forma como iban a pasar a ser recepcionados los bienes y cómo se iban a llevar a cabo el proceso de cierre de las instalaciones y abandono de la operación de explotación de petróleo. Pero yo no he visto nada, a no ser que no las han publicado, no sé, pero no sé. Bueno, sí, la verdad que la sección de comunicación del ministerio y de gobierno no es tan buena para ilustrar a la población y darle tranquilidad, pero cuando uno ve la noticia de que están invadiendo el área, de que el ministro de la Defensa establece que está por ahí él, pero como que no estuviera, el ministro de Energía y Minas acepta públicamente que no requirió los dictámenes de la Comisión Nacional Petrolera. Y en la ley está, pero clarísimo, lo platicábamos con usted precisamente antes del programa, que los dictámenes están debidamente regulados en la ley y era bien sencillo, son elementos y todo eso salió en la citación que se efectuó en el Congreso de la República. Entonces yo sigo sin entender qué les está pasando realmente al gobierno si la gente no se pone a leer. Es bien sencillo leer la norma jurídica, quisiera insistir en eso. Sí, definitivamente. Y el punto acá es el siguiente, que no solo se esperaba que en la citación se tuviera la oportunidad de aclarar y que nos dieran prácticamente las directrices como población de lo que iban a hacer, sino que lejos de eso quedaron más dudas al final, porque realmente no hubieron respuestas claras a los cuestionamientos que en algún momento tuvieron. Solamente se escudan en algún momento en los acuerdos ministeriales de la declaratoria de emergencia, pero que al final es una acción tardía, que es como una solución a un problema creado.